Cornus sanguinea L, el cornejo sanguino, propiedades, usos tradicionales, formas de empleo y precauciones. Hoy vamos a hablar de una planta que muchas personas encuentran en setos, bosques y jardines de Europa, pero que probablemente pocos conocen como planta medicinal. Se trata de Cornus sanguinea L, conocido como cornejo sanguino, cornejo rojo o sanguino. Su cribete y comenta: detrás de la enfermedad hay más, soledad del prado. Es un arbusto que puede pasar desapercibido durante gran parte del año, pero tiene unas características muy fáciles de reconocer. Sus hojas nacen enfrentadas, presentan una nerviación muy marcada y sus ramas jóvenes pueden adquirir una llamativa coloración rojiza. Su nombre científico es Cornus sanguinea L. y pertenece a la familia Cornaceae. Es una especie aceptada botánicamente gran parte de Europa y se extiende hasta Turquía, Líbano y el norte de Irak. Pero lo que nos interesa hoy es otra cuestión. ¿Tiene realmente propiedades medicinales? Sí existen usos tradicionales y resultados farmacológicos experimentales interesantes, pero la evidencia clínica en seres humanos todavía es limitada. Cornus sanguinea es un arbusto caducifolio que puede alcanzar varios metros de altura. Sus hojas son simples, opuestas, ovaladas o elípticas, generalmente de margen entero, y con nervaduras laterales muy marcadas que se curvan hacia el extremo de la hoja. Las flores son pequeñas y de color blanco o blanco crema y aparecen agrupadas. Después aparecen los frutos, unas pequeñas drupas que adquieren una tonalidad oscura al madurar. Una característica especialmente llamativa son sus ramas jóvenes, que pueden adquirir tonalidades rojizas. Precisamente de ahí procede el nombre específico, sanguinea, relacionado con el aspecto rojizo de sus tallos. Origen y distribución. Esta planta es originaria de Europa y parte de Asia Occidental. Se encuentra de forma natural en países como España, Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Grecia, los Balcanes, Ucrania, Turquía y otras regiones europeas. También aparece hacia el este hasta zonas de Oriente Próximo. Crece principalmente en ambientes templados. Podemos encontrarla en bosques abiertos, bordes de bosques, matorrales, setos, márgenes de caminos y terrenos con cierta humedad y fertilidad. Por eso es una especie relativamente fácil de encontrar en muchas zonas de Europa. ¿Qué componentes tiene? Desde el punto de vista farmacológico, los estudios realizados sobre Cornus sanguinea han encontrado diferentes grupos de compuestos fenólicos. Entre ellos encontramos ácidos fenólicos, flavonoides y otros metabolitos secundarios. También se han identificado compuestos como megastigmanos, derivados de benzofurano y oxilipinas. Un estudio publicado en Phytochemistry en 2025 analizó químicamente un extracto de la planta y consiguió identificar 25 compuestos, incluidos varios compuestos que no habían sido descritos anteriormente en esta especie. Esto es importante porque nos indica que todavía estamos descubriendo la composición química de esta planta. Actividad antioxidante. Una de las propiedades más interesantes estudiadas es su actividad antioxidante. En investigaciones experimentales, los extractos de Cornus sanguinea han mostrado capacidad para reducir determinados procesos relacionados con el estrés oxidativo. En el estudio publicado en 2025, un extracto de la planta fue estudiado mediante diferentes pruebas antioxidantes y también en células humanas cultivadas. Los investigadores observaron una reducción de especies reactivas de oxígeno en células sometidas a estrés oxidativo. Esto es interesante, pero atención, que un extracto tenga actividad antioxidante en laboratorio no significa que beber una infusión de la planta vaya a producir exactamente el mismo efecto en nuestro organismo. La absorción, metabolismo, dosis y biodisponibilidad son cuestiones diferentes. Actividad antiinflamatoria. También existen investigaciones sobre su posible actividad antiinflamatoria. Los compuestos fenólicos de las plantas del género Cornus han despertado interés por su capacidad para modular diferentes mecanismos relacionados con la inflamación. En Cornus sanguinea existen datos experimentales que justifican continuar investigando esta propiedad.
pero actualmente no tenemos ensayos clínicos suficientes para afirmar que esta planta trate enfermedades inflamatorias concretas en seres humanos. Por tanto, podemos hablar de potencial antiinflamatorio experimental, pero no de un tratamiento clínico demostrado. Actividad antibacteriana. Otra propiedad interesante es la actividad frente a determinadas bacterias. Investigaciones recientes han estudiado extractos de hojas y otras partes de la planta y han encontrado actividad antibacteriana experimental frente a microorganismos, especialmente algunas bacterias Gram positivas. Esto resulta interesante para investigar su posible utilización en preparaciones tópicas. ¿El cornejo sanguino es un antibiótico natural? No. ¿Qué síntomas se han tratado tradicionalmente? Aquí encontramos una parte muy interesante de la historia medicinal de esta especie. Tradicionalmente se han utilizado principalmente sus frutos o drupas para diferentes problemas. Entre ellos aparecen diarrea. Los frutos se han utilizado tradicionalmente como remedio para la diarrea. Su posible efecto astringente puede tener relación con los compuestos fenólicos y taninos presentes en los frutos, dolor de estómago. También su utilización frente a dolores y molestias gastrointestinales, trastornos digestivos. Los frutos se han utilizado tradicionalmente para diferentes problemas del aparato digestivo, dolor de garganta, molestias oculares. Existen referencias tradicionales al uso de los frutos para determinados problemas oculares. Pero aquí quiero hacer una advertencia muy clara. Una preparación casera de esta planta nunca debe ponerse directamente dentro de los ojos. El ojo necesita preparaciones estériles y controladas. La raíz seca de Cornus sanguinea aparece descrita tradicionalmente como febrífuga, es decir, utilizada para bajar la fiebre, pero actualmente no disponemos de evidencia clínica suficiente para recomendar la raíz como tratamiento de la fiebre. Y una fiebre persistente no debería tratarse simplemente con una planta sin investigar primero su causa, qué parte de la planta se utiliza. Tradicionalmente encontramos referencias principalmente a frutos utilizados para diarrea, molestias digestivas, dolor de estómago, garganta y determinados usos tradicionales relacionados con los ojos. Raíz tradicionalmente utilizada, seca como febrífuga. Hojas, se están estudiando sus compuestos antioxidantes y antimicrobianos, pero no existe una posología medestandarizada para las hojas. ¿Qué posología tiene? Y aquí quiero ser especialmente rigurosa. No existe actualmente una dosis terapéutica clínica estandarizada de Cornus sanguinea que podamos recomendar como si fuera un medicamento. Por eso no voy a decir tome 5 gramos, prepare una infusión de 10 gramos o tome 3 tazas al día, porque no existe una base clínica suficientemente sólida para presentar esas cantidades como una posología establecida. Las referencias tradicionales describen diferentes preparaciones, pero no equivalen a una dosis terapéutica validada mediante ensayos clínicos modernos. Por tanto, si se utiliza con finalidad medicinal, debe considerarse una planta de uso tradicional y experimental, no un tratamiento con dosis clínicas establecidas. Formas tradicionales de utilización. Tradicionalmente podemos encontrar decocciones, especialmente relacionadas con partes vegetales utilizadas en la medicina popular, preparaciones de los frutos. Los frutos aparecen en las fuentes etnobotánicas como la parte utilizada para determinados trastornos digestivos, preparaciones externas. La actividad antioxidante y antimicrobiana experimental de hojas y frutos abre la posibilidad de investigar preparados tópicos. Pero hay una diferencia importante. Una preparación tradicional y una formulación farmacéutica no son exactamente lo mismo. Una crema o gel desarrollado para uso dermatológico necesita conocer concentración, estabilidad, contaminación microbiológica, irritación, penetración cutánea y seguridad, efectos secundarios y precauciones. Los datos toxicológicos específicos sobre Cornus sanguinea son mucho más escasos que los disponibles para otras especies del género, por eso debemos ser prudentes. Los frutos pueden producir molestias gastrointestinales en algunas personas, especialmente si se consumen en cantidad o preparados inadecuadamente. Entre las posibles molestias descritas tradicionalmente encontramos
náuseas, punts vómitos, punts diarrea, molestias digestivas. Además, las hojas pueden provocar irritación en personas sensibles. Y existe otro problema mucho más importante. La identificación botánica debe ser absolutamente correcta. No debemos recoger una planta silvestre simplemente porque parece un cornejo. Dentro del género Cornus existen diferentes especies y sus propiedades no son necesariamente intercambiables. Quienes no deberían utilizarla. Por falta de estudios clínicos suficientes, yo sería especialmente prudente en embarazo, en la lactancia y en niños. No recomendaría su utilización personas con enfermedad gastrointestinal. Personas alérgicas, quienes hayan presentado reacciones a plantas de la familia Cornaceae, deberían evitarla. Personas que toman medicamentos, efectos secundarios y precauciones. Los frutos pueden producir molestias gastrointestinales en algunas personas, especialmente si se consumen en cantidad o preparados inadecuadamente. Entre las posibles molestias descritas, náuseas, vómitos, diarrea, molestias digestivas, las hojas pueden provocar irritación en personas sensibles. Y existe otro problema mucho más importante. La identificación botánica debe ser absolutamente correcta. No debemos recoger una planta silvestre simplemente porque parece un cornejo. Dentro del género Cornus existen diferentes especies y sus propiedades no son necesariamente intercambiables. Puede utilizarse para la diabetes. Aquí quiero detenerme porque es un tema donde existe mucha información engañosa en Internet. Se han investigado diferentes especies del género Cornus. De hecho, Cornus officinalis tiene una investigación farmacológica muchísimo más amplia. Por tanto, no podemos afirmar que Cornus sanguinea sea un tratamiento para la diabetes. ¿Qué nos dice realmente la ciencia? Actividad antioxidante experimental, actividad antibacteriana experimental, potencial antiinflamatorio, usos tradicionales digestivos, uso tradicional como astringente y antidiarreico, uso tradicional de la raíz como febrífugo. Pero tenemos muy pocos ensayos clínicos en humanos. Y esto cambia completamente la forma en que debemos hablar de la planta. No podemos decir que cura enfermedades. ¿Para qué podría tener más interés? Estrés oxidativo, inflamación, actividad antimicrobiana y aplicaciones dermatológicas. Especialmente interesante es el estudio de los extractos de hojas y frutos para formulaciones tópicas. El estudio reciente de 2025 incluso encontró actividad relacionada con la reducción de especies reactivas de oxígeno en células cutáneas cultivadas, pero todavía necesitamos estudios en animales y sobre todo ensayos clínicos en personas. Conclusión. Tradicionalmente se han utilizado principalmente sus frutos para diarrea, molestias digestivas, dolor de estómago y dolor de garganta, mientras que la raíz seca aparece en la medicina tradicional como febrífuga. La investigación moderna ha encontrado en la planta numerosos compuestos fenólicos y otros metabolitos y ha demostrado actividad antioxidante y otras actividades biológicas en modelos experimentales.